Bueno, hermanos, vamos a iniciar este tiempo y para eso vamos a tomar bien nuestros lugares. ¿Qué les parece, hermanos, si antes de empezar pedimos la guía del Señor, que Él pueda guiarnos en esta mañana para poder no solamente yo enseñar, sino que podamos aprender y recibir con alegría todo lo que el Señor tiene que decirnos? Así que le pido, por favor, que me acompañe en esta oración. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar acá reunidos para poder aprender de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú puedas asistirnos a mí y a mis hermanos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, hace ya varias semanas, varios meses, estamos viendo acerca del tema de la iglesia. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función? ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio? La iglesia simplemente es un club, debe ser visto como un lugar donde se reúnen las personas cuando tienen tiempo, cuando quieren. ¿Qué es en sí la iglesia? Debemos de decir, hermanos, claramente que hay un pensamiento incorrecto en este tiempo. El evangelicalismo, las iglesias que por alguna razón no profundizan en la Escritura, simple y llanamente determinan que la iglesia es un lugar donde se reúnen, es un lugar donde pueden haber sillas, instrumentos, pero la iglesia, hermano, a la luz de la palabra del Señor, no es ni siquiera un edificio, no son ni siquiera las sillas ni los instrumentos, sino que la iglesia es el grupo de personas que Dios ha llamado a conformar un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto, sino un grupo de personas regeneradas que viven y luchan por querer tener en común, ¿qué? El querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando comprendemos eso, debemos de saber que la iglesia, más allá de ser un grupo de personas, no se reúnen en su nombre. Se reúnen en el nombre de Cristo, y al hacerlo en ese nombre, y al ser convocados por Cristo, ser llamados por Cristo, Dios les entrega no solamente privilegios, sino responsabilidades. Y cuando vemos los privilegios, no son simplemente de gozar del cuidado de Dios, sino también de saber que hay responsabilidades a esos privilegios. Y las responsabilidades, hermano, implican que los creyentes tienen un deber continuo para con Dios. Y el deber no es únicamente de asistir, sino de vivir de manera activa. Es por eso que nosotros comprendemos que hay tres palabras que de alguna forma describen claramente a una persona que es miembro de una iglesia o que quiere serlo. Es creyente, voluntario, comprometido. Nadie lo obliga. Es el Señor quien obra en su corazón. Por lo tanto, hace evidente, no simplemente por el hecho de bautizarse, sino por el unirse a una iglesia. Y como consecuencia de eso, es que vive de manera ya no en sus propias leyes, sino vive en las leyes del Señor, queriendo hacer su voluntad, luchando por hacer lo que el Señor dice. Y ahí es donde vemos que hay un compromiso, no ante el hombre únicamente, sino ante Dios. Para algunos, cuando hablo de esto, y no me refiero a los que están hoy acá presentes, sino a aquellos que tal vez escuchan lo que enseñamos, es muy duro hablar acerca de lo que la membresía debe de hacer en respuesta a lo que Dios le ha dado. Porque pareciera que le demandara más de lo que se le dará. Y eso, hermano, es un error. No deberíamos de pensar así, que las exigencias de ser miembro de la iglesia, de un cuerpo,
exige mucho en comparación a lo que hemos recibido. Si nosotros hacemos un balance, claro, lo que hemos recibido pesa mucho más de aquello que Dios nos pide, porque Él sabe que nuestra capacidad tiene límites y lo que Él nos ha otorgado es algo que no tiene fin, es eterno. Así que no hay comparación alguna. Pero dentro de esas responsabilidades, dentro de esa conducta y esa forma de querer vivir de manera asociada para la iglesia y para los miembros de la iglesia, Dios también le ha otorgado poder. Le ha otorgado poder y eso, hermano, es muy importante reconocerlo. Pero ¿a qué me refiero con poder, hermano? ¿Y a qué me refiero a que la iglesia tiene poder? Cuando se habla, hermano, en nuestro contexto de autoridad y de poder, muchas veces se señala al pastor como el único ente o como la única persona que tiene la última palabra dentro de todo. Y nosotros comprendemos que no es así. La iglesia, todos los miembros forman parte de este cuerpo. Si bien hay autoridad de parte de los pastores, debemos de comprender que la iglesia también participa activamente en todas las cosas. Y aún así en el hecho de recibir autoridad. Y así en el hecho de tener libertad para poder gozar de lo que el Señor da. Pero hay que distinguir ahora algo, hermanos, que es muy importante para nosotros. El poder que tiene la iglesia, ese poder que le ha sido otorgado, no es para hacer lo que quiera la iglesia. No es para cambiar los fundamentos ni los rudimentos donde ha sido establecida la iglesia. Nosotros podemos ver en nuestro contexto, podemos tal vez contar y nos sobrarían nombres de iglesias que tal vez confundidas, con poca información, cambian la palabra de Dios por hacer su voluntad. Hermano, la autoridad que la iglesia tiene no es para eso. La autoridad que la iglesia ha recibido de parte de Dios no le permite cumplir ni siquiera sus propios objetivos. Usted se va a encontrar muchas veces con que la iglesia tiene este propósito. Si ese propósito no está alineado con la voluntad de Dios y con lo que su palabra enseña, ese propósito, más allá de tener un fin eterno, tiene un propósito temporal. La iglesia no puede cumplir algunas cosas que el hombre quiera si no tiene un fundamento en la Escritura. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que los objetivos de una iglesia pueden perderse si no están fundamentados, si no siguen los parámetros que Dios deja por medio de su palabra. Una iglesia que busca hacer su voluntad y no la de Dios, podríamos decir que ha perdido el rumbo. No hay una brújula que lo guíe y nosotros comprendemos que la palabra es la brújula que nos guía. Vamos a ver que hay iglesias que están inmersas en la autoridad que Dios les ha dado, ocupándose en otras cosas que de alguna forma pueden ser buenas. Si usted puede pensar en algunas cosas, la obra social es algo que de alguna forma es bueno, pero no es algo fundamental. Pero muchas veces la iglesia se desvía y el poder que se le ha otorgado simplemente se lo pone y se lo da al uso de otras cosas. La iglesia tiene un propósito. Y el propósito es hacer la voluntad de Dios. Pero ahora yo quiero volverles a recordar lo que habíamos dicho la semana pasada para poder entrar a este punto. La iglesia sin Cristo no tiene autoridad. Una iglesia donde Cristo no gobierna, donde su palabra no es el centro, la base, el fundamento, podríamos decir por esa única razón, porque la palabra no gobierna, porque Cristo no reina, esa iglesia no tiene autoridad. No tiene autoridad. Por más que levante el nombre de Dios, por más que haga muchas cosas en nombre de Dios, esa iglesia actúa en su autoridad, en su fuerza. Hermano, pensar que hay iglesias así nos hace decir, ¿habrá? Hermanos, si nosotros miramos así como la palabra del Señor nos dice, sí, hermanos, hay iglesias. Y ahí es el punto donde podemos entrar en discusión. Entre comillas, hay iglesias que dicen ser del Señor, pero que no actúan en su autoridad. Mas al contrario, actúan en su propia autoridad, viendo y dirigiéndose tras sus propios objetivos y metas. Y ahí es donde hay una gran contradicción.
Vas a ver a las iglesias más dispuestas a querer hacer cosas que les agraden a ellos y a sus miembros antes de hacer cosas que les agraden o le agrade a Dios. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que meditar. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia de alguna forma tiene que hacer de manera preeminente? Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, del versículo 16 al 20, se nos muestra de una manera clara cuál es el propósito de la iglesia, qué cosas tiene que hacer. Ahora, hermano, hablando de eso, no hay iglesia perfecta que diga, yo hago todo lo que dice ahí. Algunos con deficiencia, otros lo harán mejor, pero todos deben de encontrarse queriendo cumplir ese gran propósito, haciéndolo de manera colectiva o de manera individual. Eso es muy importante. No se puede reenfocar la energía, no se puede reenfocar los recursos por cuestiones sociales. Muchas veces sucede eso. Vean cuánto amor tiene la iglesia y hace estas cosas. Es bueno eso, hermano. Pero no se puede reenfocar la autoridad y el propósito de la iglesia a otras cosas que el Señor no manda como preeminentes. Eso, hermano, puede traer distorsión en nuestro pensamiento y discusión, y no podemos estar todos de acuerdo. Pero más allá de querer hacer lo que uno quiere, tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón Dios nos ha dado cierta autoridad y cierto privilegio como iglesia? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Simplemente la iglesia no es salvada para tener un nombre. Tiene que haber un propósito en particular. Y cuando nosotros vemos eso, nos vamos a alinear a lo que dice su palabra. Y cuando las iglesias de alguna forma operan fuera de lo que la palabra de Dios manda, hay algo que ocurre. Las iglesias van a perder no simplemente el rumbo, van a desfigurar todo aquello que el Señor le ha dado que haga la iglesia. Y cuando vemos esa autoridad, se tiene que usar con un propósito. No simplemente es como mandar un maestro a un peón, no, sino la autoridad que el Señor nos da es para obrar y trabajar conforme a lo que Él manda como cosas buenas y objetivas en cuanto a su propósito. Muchas veces vamos a ver que hay iglesias que buscan el crecimiento numérico, y no está mal, hermano, no tenemos ningún problema con eso. Pero no se puede reenfocar todas las fuerzas en eso. Y eso, hermano, trae de alguna forma una distorsión a la palabra de Dios. Ayer hablábamos con algunos hermanos qué relación hay entre el creyente y la ley. ¿Qué relación hay entre la ley y la gracia dentro de una iglesia? Muchas veces tú vas a ver esto. Ven donde el Señor y acércate a Él. Ven tal cual como estás. Él te quiere así como eres. Y la gran pregunta era, ¿será verdaderamente así? ¿Que Dios nos quiere tal cual somos sin Él? Con todas las aberraciones que puede haber en nuestra vida, los pecados. No. La palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecador y al que tal cosas hace. Entonces Dios no quiere a los hombres tal cual son. Él los llama y Él se ocupa por medio de su palabra en transformarlos, en cambiarlos. Pero si la iglesia cambia la base de todo eso y dice, ven tal cual como eres, hay algo que se está distorsionando. Eso, hermano, es muy importante para nosotros notarlo. No por querer tener un crecimiento numérico, tú vas a mentir y vas a ir en contra de la palabra. La iglesia no tiene esa autoridad. Los parámetros los ha puesto Dios. Pero ahora, ¿cuál es el orden y cómo la iglesia debe de actuar cuando tiene la autoridad por medio de Cristo? Hay iglesias que actúan sin la autoridad de Cristo. Pero ¿cómo ahora debe de actuar una iglesia con la autoridad de Cristo? Con esa autoridad que Dios le ha dado por medio de Él. En primer lugar, dijimos, es para reconocerse entre sí. Porque ¿quién reconoce quién es creyente? La misma iglesia tiene la autoridad para decir, sí, vemos que esa persona, fulano de tal, es creyente por la forma en la que vive, por la forma en la que persevera. La iglesia reconoce en esa autoridad.
Pero a la misma vez dice que los que conforman parte de ese cuerpo se someten a la autoridad de la Escritura y a la autoridad que las iglesias tienen, los pastores, su palabra, para poder ser guiados. Entonces vemos que todos de alguna forma, cuando comprendemos eso, la autoridad de Cristo se pone bajo todas las personas que están. Los pastores, los miembros, vivimos bajo la autoridad de la Escritura, bajo la autoridad de Cristo, reconociéndonos y viéndonos así. Eso nos lleva, hermanos, a pensar en cómo se aplica esa autoridad. Estas semanas, o este último mes, estas últimas 3 semanas, mejor dicho, veíamos con los hermanos cuál es la relación del creyente y la ley. Muchas veces, hermanos, se disocia eso. En algunos lugares enseñan que la ley de alguna forma ya no tiene vigencia y que la ley moral de Dios no tiene nada que ver con el creyente. Mas al contrario, nosotros podemos ver que sí, el creyente tiene relación con la ley moral de Dios. Tiene un sentido, tiene un porqué. Y la ley es aquella que de alguna forma guía al creyente a poder vivir en los parámetros que el Señor pide. Esa autoridad que el Señor ha dado a la iglesia es para de alguna forma mirar a esa ley como un medio. ¿Un medio para qué? Para santificarnos, un medio para mostrarnos nuestros pecados y un medio para predicar el Evangelio. La iglesia tiene ese poder. Predica el Evangelio y está mostrando la ley de Dios, el carácter de Dios, mostrando a los hombres que están convictos delante de Dios por causa de sus pecados. Cuando tú muestras los 10 mandamientos y se los enseñas a un inconverso, no lo haces en tu nombre, lo haces en el nombre de Cristo, en la autoridad que te ha dado. Y eso le señala sus pecados, sus errores. Eso lo debe de llevar al arrepentimiento y el arrepentimiento a pedir ayuda y a ir a Cristo. La ley de la misma forma, cuando nosotros la vemos como miembros de la iglesia y como la iglesia misma ve que es incapaz y que necesita de Cristo constantemente por causa de la ley. Ve que no puede por sus propios medios. A la misma vez cuando vemos la ley decíamos que el creyente ve la ley de Dios como el medio santificador, como el estándar de vida. Pero todo eso no en sus fuerzas ni en su autoridad, sino en la que Cristo, en la que Dios le ha dado a la iglesia. Pero ¿cómo se aplica esa autoridad, hermanos? Hay que entender muy bien eso. Esa autoridad se aplica por medio de la disciplina dentro de la iglesia. Cómo Dios demanda que su pueblo viva. Ayer decíamos, los 10 mandamientos son el estándar de la vida del creyente, ¿verdad? Porque nos ayuda. Esto es lo que Dios pide de su pueblo. No tener dioses ajenos, no postrarse ante otras imágenes, no levantar el nombre de Dios en vano, recordarse del día del Señor, honrar padre y madre, no codiciar ni el buey ni la mujer de tu prójimo, no matar, no dar falso testimonio. Ese es el estándar, eso es lo que Dios quiere de su pueblo, esa es la autoridad. A la misma vez nos hace ver nuestros pecados cuando estamos perdidos. Pero esa autoridad nos lleva a ejecutar la disciplina. Dios no está, Cristo no está, pero nos ha dejado la forma de llevar a cabo eso. Y cuando hablamos de disciplina, hermano, dentro de la iglesia, debe de estremecernos el cuerpo, porque estamos hablando de la palabra de Dios y de la autoridad que Él tiene para con cada uno de los miembros de su iglesia. El poder de la iglesia se puede ver claramente en el hecho de ejercer esta misma disciplina. La iglesia es la que de alguna forma plantea por medio de la palabra cómo debe de llevarse a cabo. Porque donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar obediencia. ¿Con qué autoridad yo puedo decir, hermanos, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice? ¿En mi autoridad? No, en la autoridad de Cristo, de la palabra. Si yo no plantearía esa autoridad, ¿bajo qué autoridad podríamos corregirnos? ¿La mía? No. Como la que demanda obediencia es la palabra de Dios, su autoridad, ella misma nos dice cómo debe de llevarse a cabo en el hecho de una desobediencia. Eso nos lleva a ver, hermano, que el Señor quiere cuidar a su pueblo, quiere guardarlo.
Y en esta mañana, hermanos, yo necesito hacer toda esa introducción para ver cómo nosotros debemos de desarrollar todo eso. Vamos a ver la naturaleza de esta disciplina, de esta autoridad y los pasos de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? ¿Qué es exactamente la disciplina de la iglesia? ¿Qué es? ¿Poner a una persona delante de todos y avergonzarlo? No. La disciplina debe de entenderse, y lo vamos a ver más allá, más adelante, es un acto de amor puro de Dios. Pero la disciplina, hermano, se nos demuestra de manera clara en unos pasajes que nos van a mostrar cómo Dios dice que debe de obrarse. Acompáñame a Mateo capítulo 18. Del versículo 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De alguna forma, hermanos, este es un pasaje que en algún punto muchas veces se usa mal, porque se mira a esta última porción que leímos como el hecho simplemente de reconocer la presencia de Dios cuando están 2 o 3 personas. Y dice, estamos 2 o 3 y Dios está en medio de nosotros. Y es verdad. Pero en el contexto Mateo, por las palabras de Cristo, nos está mostrando cómo la iglesia debe de actuar. Y cómo la autoridad está presente. Porque donde estén 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Es muy importante ver, hermanos, cómo Dios, cómo Cristo se hace presente en medio de nosotros a la hora de evaluar todas estas cosas. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, simplemente vamos a ver una descripción de cómo Dios nos muestra que se debe de actuar en estos casos. Ahora, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, al capítulo 5. Mateo capítulo 5. Leamos del versículo 1 hasta el 6 por lo menos, o hasta el 7. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado por lo que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Es muy importante, hermanos, ver cómo la palabra nos muestra el hecho de actuar. La disciplina únicamente es el hecho del poder y la autoridad que Dios ha otorgado a la iglesia. Ahora, hermano, cuando vemos este pasaje, nosotros tenemos que entender que hay algo que sucede. Pablo no estaba presente en Corinto, ¿verdad? Él dice, yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado, ya he declarado mi juicio. Hermano, eso únicamente sucede por medio del apóstol. ¿Por qué? Porque es un apóstol. En nuestro caso eso nunca podría ocurrir. Nadie podría juzgar a alguien que está en otro lugar. Pero es un ejemplo de cómo Pablo nos muestra que la autoridad que se debe de expresar dentro de la iglesia cae sobre el fundamento apostólico, sobre lo que ellos demandan, y se une a lo que leíamos en Mateo, de que hay un camino para resolver todos los problemas aún dentro de la iglesia. En este caso en particular, un miembro de la iglesia en Corinto tenía a la mujer de su padre como su mujer. Esa es una locura, y Pablo dice, eso no se escucha ni en medio de los gentiles. ¿Cómo es posible que un joven tenga a la mujer de su padre? Obvio, no era su madre, seguro era viudo el hombre, contrajo otro matrimonio, y por alguna razón el joven estaba con la madre. Pero ese no es el punto, hermanos, ver si era así o no. El punto es ver cómo Pablo nos muestra el camino, qué es lo que debe de hacerse, y cómo Cristo de alguna forma pone el fundamento para hacerlo. ¿En qué contexto? Eso nos lleva a mirar, hermanos, a la disciplina como algo que se requiere dentro de la vida de la iglesia. Pero hay algo que es muy importante. ¿Bajo qué autoridad nosotros determinaríamos qué es pecado? ¿Quién determina eso? ¿Lo determina el pastor? ¿Lo determinan los hermanos? ¿O lo determina Dios? Lo determina Dios. ¿Y dónde encontramos esa determinación? En su santa ley, en su palabra. Es muy importante ver, hermano, que todo aquello que se diga de alguien siempre vaya no en contra de mí, sino en contra de la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, que la palabra de Dios pone un parámetro amplio y claro para que nosotros podamos delinear qué cosas no le agradan a Dios y qué cosas deben disciplinarse y cómo debe de llevarse a cabo esto. En primer lugar, cuando nosotros vemos Mateo, vamos a ver algo que es muy importante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Hermano, hay que ser muy cuidadoso a la hora de poder interpretar y aplicar estos pasajes. ¿Por qué? Porque con la misma vara que medimos, nosotros vamos a ser medidos. Eso es lo que nunca hay que olvidarse. En segundo lugar, hermano, hay algo que es claro cuando Cristo nos muestra esto. Van a haber hermanos que van a pecar contra nosotros, porque Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, eso deja claro, hermano, que no hay una persona dentro de la iglesia, no hay un creyente que sea capaz de no pecar en algún momento contra nosotros. Alguien puede errar, alguien puede pecar, alguien puede estar viviendo en pecado, alguien puede ofendernos. Y la palabra de Dios dice que siempre va a haber eso. Y eso no siempre se va a mantener. Pablo nos dice que debe de quitarse todo eso, debe de solucionarse. Lo primero que se nos manda hacer, viendo Mateo 18,
El Señor Jesús instruye a todo creyente a confrontar amorosa y humildemente a otros creyentes que han pecado abiertamente o que han abandonado los fundamentos de la fe. Y esto es importante, hermanos. Aquellos que han pecado abiertamente y han abandonado los fundamentos de la fe. Son, por así decirlo, dos categorías. ¿Cuáles son los pecados escandalosos que podríamos de alguna forma confrontar? Cuando Mateo 18 nos dice, si alguien ha pecado contra ti, está hablando que va a haber discordias entre nosotros. Pero tales no pueden ser que no tengan solución. Pero a la vez también se nos muestra que pueden haber pecados tan grandes que pueden ser muy ofensivos para uno mismo. Pero también hay otros pecados que atentan contra los fundamentos de nuestra fe. ¿Y a qué me refiero con eso, hermanos? En primer lugar, la base de nuestra fe se fundamenta en la sola Escritura, en lo que la palabra de Dios dice, lo que ella nos enseña y requiere de nosotros. Por eso, ¿cómo definimos los pecados? ¿Qué se corrige? ¿Qué no? En primer lugar, hermano, como creyentes tenemos que saber que la palabra de Dios nos muestra claramente que como miembros de una iglesia, y esto es muy importante, hermanos, como miembros de una iglesia tenemos un fundamento y una base. Tenemos un pacto con Dios y un pacto como hermanos. Los fundamentos de nuestra fe, hermano, se basan en cumplir lo que el Señor ha pedido como requerimiento. Ser creyente, voluntario, comprometido, una vida activa dentro de la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero? No me refiero a hacer miles de actividades, sino me refiero a que cada uno cumpla su rol como miembro del cuerpo de Cristo. En primer lugar, hermano, tenemos todos algo en lo que sí cumplir. El hecho de estar convocados en esta reunión es parte fundamental de nuestra fe. Es lo que profesamos, es lo que confesamos. ¿Ir en contra de eso es pecado? Sí, como dijimos. No congregarse, poner la fe fuera de nuestra prioridad es ir en contra, no del pastor, no es ir en contra de tus hermanos, sino es ir en contra de la palabra y del fundamento. Porque no nos reunimos acá para ver a un hombre. No nos reunimos acá para encontrarnos con nuestros amigos, si bien pasa también eso. Nos reunimos para honrar el nombre de Dios. Pero a la misma vez, hermano, no simplemente es el hecho de poner a un costado nuestros fundamentos, sino que puede haber gente que de alguna forma no crea en Cristo. Nuestra fe viene por el oír la palabra y la palabra nos muestra a Cristo. Puede haber gente, personas que son miembros de la iglesia y de alguna forma pueden dar un paso atrás, pueden negar a Cristo. Y cuando nosotros contemplamos eso, hermanos, debemos de ser aptos y capaces, no simplemente cuando se nos ofende de manera personal, no cuando alguien ha dicho algo malo de mí únicamente, sino cuando alguien ha hecho algo en contra de Dios. Y ese es el punto importante. Muchas veces, hermano, actuamos cuando la ofensa es directa hacia nosotros. ¿No le ha pasado, hermano? Cuando la ofensa es directa hacia uno, como que queremos responder y que queremos hacer algo. Pero ¿qué hay cuando ofenden a nuestro Dios? ¿Qué hay cuando se peca contra Dios? ¿Nos deberíamos de ofender igual? ¿Nos deberíamos de molestar? Sí, hermanos, nos deberíamos de molestar, nos deberíamos de ofender. Porque imagínate, si ofenden a tu padre o a tu madre, ¿te molestarías? Sí, yo sí lo haría, hermano. ¿Y cuánto más se ofenden a nuestro Señor?
Así que, hermano, nosotros tenemos que tener un equilibrio claro de no simplemente tomar las cosas que nos ofendan a nosotros como algo terrible, sino también las cosas que ofendan a nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos en Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solos a él. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Nos muestran estas dos categorías. Las cosas que pueden hacernos a nosotros y las cosas que pueden hacer a nuestro Señor y Dios. O las cosas que puedan decir, por así decirlo. Porque hacer contra Él nadie puede hacer algo. Pero sí se puede ir en contra de la fe que profesamos. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que ser conscientes, de poder cuidar. Ahora, en este primer paso, hermanos, si la persona se arrepiente, el problema se ha resuelto. Si una persona te ofende y levanta un falso testimonio, si la persona habla mal de ti o te maltrata o te engaña o por alguna razón hay un inconveniente, si esa persona se arrepiente, si esa persona ha dado un mal testimonio acerca de lo que es nuestra fe, pero después de ser confrontada, después de alguna forma ir de manera amorosa y con humildad, si esa persona se arrepiente, el problema se ha resuelto. Y la unidad de la iglesia, la unidad de la comunión entre hermanos, puede continuar. Es por eso, hermano, que es muy importante. Cuando alguien ofende, un hermano ofende a otro hermano, eso debe de hacerse en privado. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos. Si él ha ofendido a tu persona, si él ha ofendido a nuestro Señor y tú eres consciente de eso, tú has visto que él no está teniendo una vida que honre al Señor y tal vez únicamente has sido tú el que ha visto eso. El deber es ir y confrontarlo con el pecado, pero con amor y humildad. Nunca nos olvidemos eso, que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Así que en ese punto, si se resuelve cuando están en uno a uno, ya sea una ofensa personal, ya sea una ofensa en cuanto al Señor, si eso se resuelve, eso queda entre los dos. Nadie debería de saberlo, porque entre los dos se ha resuelto. Nadie necesita saber sobre el pecado o los pecados, excepto las personas involucradas, si es que hay 2 o 3 personas más. Ahora, hermano, un ejemplo de eso es el matrimonio. Dentro del matrimonio uno puede pecar el uno contra el otro, ¿verdad? Dentro del matrimonio cristiano, ¿hay pecados, hermanos? Sí. Si me dicen no sé, deben vivir cerca del cielo porque yo todavía peco, hermanos, mi esposa todavía peca. Y nos podemos ofender. Nos podemos ofender como creyentes. Ahora, estamos hablando de pecados que como creyentes, un disgusto, tal vez la forma de contestar no es adecuada, a eso me refiero. Aún en el matrimonio, hermanos, sucede eso. Levantar la voz. ¿Es pecar eso, hermanos? Sí. Y cuando sucede eso, lo arreglamos entre los dos. Mi amor, no me ha gustado la forma en la cual me contestas. No me gusta la forma en la cual te diriges a mí. Esta actitud que estás teniendo conmigo no me agrada. Te pido por favor que lo cambies. Es uno a uno. Está pecando contra ti. Es un buen ejemplo. ¿Se entiende? Un esposo, una mujer, peca. Y entre los dos lo arreglan. Ahora, hermano, ahí hay niveles de pecado. Niveles de pecado. Puede estar el engaño, la traición.
el adulterio. Y eso, hermano, tiene otras consecuencias. El ejemplo que yo he dado de un matrimonio es de cosas que son tal vez más tranquilas, malentendidos, levantar la voz. Pero ¿qué hay de que si una mujer se da de cuenta que su marido le es infiel? ¿Cómo se resuelve eso? Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y él estando solos. Hermano, eso también tiene que suceder ahí. Pero hay que pedir ayuda porque eso surge por una razón. Eso no sale de la noche a la mañana. Eso no aparece así por así. Esas conductas, esos pecados terribles, esos pecados escandalosos, salen por alguna razón. Y no de la noche a la mañana. Así que eso debe de resolverse. Pero también, hermanos, se debe de ver que se necesita y se requiere ayuda para poder salir de eso. Porque no va a ser sencillo el hecho de que una mujer haya sido ofendida por su esposo al engañarle con otro o con otra mujer. Eso no es algo sencillo de resolver, no es algo que se resuelve fácil. Esa ofensa, si bien se arregla, hay algo que trabajar ahí. Así que no es algo sencillo, hermanos. Por eso, hermanos, dentro de los creyentes, dentro de un matrimonio, que es el claro ejemplo de un hermano, porque los matrimonios creyentes son hermanos, ¿verdad? Hermano, por lo menos asienta la cabeza, diga, sí, quiero saber de que está de acuerdo con eso. Sí, son hermanos, son creyentes y pueden ofenderse, pueden hacerse daño. Y Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ese tu hermano puede ser tu esposo, ese tu hermano o tu hermana puede ser tu mujer. Te puede haber engañado, traicionado. Pero es muy delicado esto, hermanos. Es muy delicado. Puede darse. Pero no es algo que se resuelva rápidamente. No es algo que se solucione así al momento. No, y es algo en lo que se debe de trabajar. E incluso se debería de pedir ayuda si es que se considera y si no hay la madurez suficiente. Pero hermano, la pregunta, ¿quién podría ser tan maduro para sobrepasar eso? ¿Verdad? Pero se puede dar, ese es el ejemplo, hermanos. Que dentro del matrimonio pueden haber ofensas. Y se pueden arreglar ahí, sin necesidad. Pero si el hombre sigue haciendo lo mismo, si la mujer se entera que le ha perdonado una vez y encuentra 20 chats y encuentra fotos después de meses y tiene evidencia de que el hermano, entre comillas, sigue practicando lo mismo, ¿qué debe de hacer? Debe de ir con otras personas. Hermano, ese es un pequeño ejemplo para que piense. Podemos hablar y en algún momento vamos a hablar de cómo se resuelven esas cosas. Pero ese es un ejemplo y es el más duro que tal vez podemos ver. Pero luego, el siguiente paso de la disciplina es, si la persona que peca no se arrepiente, debe ser abordada nuevamente. Esta vez en presencia de 2 o 3 cristianos conocidos y que sean espiritualmente maduros. Ahora, esto es muy importante. Cuando se pide testigos son personas que vayan y constaten lo que se va a hacer. No deben ser personas que estén de acuerdo con mi criterio. No deben ser personas que, sí, yo te entiendo lo que has pasado. No. Deben ser testigos de lo que tú estás haciendo. No puedes buscar a las personas que tal vez te caigan bien y que digas, no, con ellos sí. No, personas que sean maduros, que vayan y constaten. El versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos
conste toda palabra. El ejemplo es el matrimonio. Pero ahora póngale cualquier otro ejemplo. Si la persona no viene a congregar durante un mes, ¿es una ofensa contra el Señor o contra ti? ¿Se debe de ir también para hacer eso? De manera privada, ¿verdad? De manera privada, en la primera instancia tú vas a llamarlo, vas a decirle: ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Hay un problema? Pero cuando eso ya escala a otros niveles, ya deja de ser una falta simplemente y se convierte en un pecado. Ahora, delante del Señor, hermano, yo sé que tal vez usted está pensando, delante de Dios todos los pecados son iguales. Sí, hermano, pero las consecuencias son distintas. Las consecuencias son distintas. Y para un creyente el no asistir, hermano, es una ofensa grave. ¿Sabe cómo debe de verse un pecado de un creyente para con Dios? Como si un hijo le escupiera en la cara a su padre. Así debe de verse un pecado de un creyente para con Dios. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, vemos que la iglesia tiene que ser de alguna forma muy bien instruida. Los tiempos son muy importantes, las formas son muy importantes, porque estamos hablando de personas. Muchas veces cuando se obvia eso y se cree que simplemente es un trámite, como hace ya varias semanas les expliqué, de poner paso 1, paso 2, paso 3 y ya se cierra el caso. No, somos más que papeles, somos más que trámites, y nunca nos olvidemos que hasta donde hagamos los esfuerzos máximos, nosotros debemos de seguir pensando bien de nuestros hermanos, hasta donde ya por evidencias muy claras se demuestre todo lo contrario. Lo último que un creyente puede hacer es pensar mal de su hermano, cuando no hay toda la evidencia clara, cuando no se han hecho todos los esfuerzos por resolver y por solucionar la cuestión. No vamos a llegar a ver hoy todo esto, pero es necesario que meditemos en eso. El primer punto es, hermano, ¿qué consideramos pecado? La iglesia ya no vive colectivamente, hermanos. No, vivimos colectivamente, pero también vivimos de manera individual, de manera personal. Esas dos cosas no deben de olvidársenos. No simplemente lo que nos hacen a nosotros de manera personal nos debe de importar, sino lo que se hace en contra de nuestra fe y de nuestro Señor nos debe de importar. Debemos de buscar de solucionar todas las cosas a la primera vez. Debemos de buscar todas las instancias para llegar a eso. Que nunca se diga que alguien no ha querido hacerlo. Por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo ahí, únicamente viendo el primer paso. Y considerar estas dos cosas. Pecados contra nosotros y los pecados que se cometen contra contra el fundamento de nuestra fe. Son dos cosas que no están disociadas, hermanos. No son una sola, que nos debe de importar tanto así. Oremos al Señor y lo animo a que pueda venir al próximo estudio bíblico. Hagámoslo a tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de dejarnos ver este primer punto. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a saber que todo lo que hacemos, lo hacemos en tu autoridad. Ruego, Padre, que tú puedas guiarnos. Por favor, Señor, te lo pedimos. Y entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén.